Gaia. Nuestra acción frente al cambio climático. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este espacio de Gaia. Feliz de que nos acompañen cada domingo a las 11 de la mañana y que puedan enterarse de todo lo que sucede en el tema de cambio climático. Aquí todos los domingos conversamos sobre el tema. Vamos trayendo información necesaria para que todas las personas estemos al tanto de lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro planeta. Y desde luego para que tomemos decisiones importantes y necesarias. Gaia. Soy Cintia Calderón Montero y hoy vamos a conversar con Katiana, Rosa, Adrián y Adriana. Katiana representa a Latin Clima y Rosa, Adrián y Adriana a la Ruta del Clima. Coproducen este espacio junto a Radio U 101.9. ¿Cómo están, chicos y chicas? ¿Qué tal? Muy bien, Hola, buenos días estar aquí. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Tanto Adrián como Rosa, Adriana y Katiana pues estuvieron allá en la COP, este encuentro, esta cumbre que hubo en París el año pasado y que reunió a personas de todos los países para discutir qué vamos a hacer con el cambio climático, cómo vamos a detener el calentamiento global y qué va a hacer la población del mundo en general para cambiar esta situación. Estuvieron allá y nos van a contar hoy qué sucedió, cómo fue su participación, qué trajeron de allá, de París. Gaia. Tal vez alejándonos un poco nada más de hablar de emisiones o de cuestiones económicas o científicas en sí, sino más socioeconómicos, socioambientales, y empiezan como a mostrar la integralidad y lo transversal que es el cambio climático. El tema de derechos humanos que se ha empezado a incursionar en el tema de cambio climático y cómo se empieza a diversificar, que tal vez anteriormente no se ha hecho y no es algo que hayamos tenido la oportunidad de percibir como en esta COP. Y pues esa es una de las cosas tal vez más interesantes que traje de vuelta de la COP y lo que me llega a pensar lo importante de tanto organizaciones como universidades como en sí la ciudadanía empiecen a reevaluar cómo los afecta el cambio climático, cómo los afecta en ese tema que tanto les gusta, sea género, sea cultura, y cómo podemos ver que este fenómeno nos debe importar y cómo es algo que debemos considerar en nuestro estudio o en nuestro trabajo. Gaia. Sí, eso pasa mucho, por ejemplo, desde el punto de vista periodístico, porque no es fácil estar cubriendo una COP, son muchísimos temas, muchísimas cosas las que se ven todos los días, además de estar siguiendo obviamente la parte principal, ¿verdad? Que es como el acuerdo, generalmente hay como hasta 4 borradores. Yo fui parte de un grupo de periodistas de 40 que fuimos allá a cubrir la cumbre como parte de un grupo específico y habían periodistas de todos los continentes con los intereses, siguiéndole el pulso a lo que estaba sucediendo con los grupos de negociación de cada región. Como comentábamos, sí, realmente el tema del cambio climático no es un tema solamente científico, ni social, ni económico. Tiene que ver con todo, con nuestro estilo de vida, con nuestro estilo de consumo, con cómo hagamos las cosas en general. Entonces, a partir de ahora, lo más importante es cómo nos vamos a matricular cada uno de nosotros en el tema, que para nadie es un secreto, la depredación que hemos hecho, ¿verdad?, de los recursos naturales, la huella de carbono, la huella ambiental, es decir, es cada vez más alta y no podemos seguir así si realmente necesitamos hacer un cambio, y este es un marco muy bueno, pero necesita ser llenado con todo el cúmulo de acciones que todos podemos realizar. Porque soy responsable del futuro del planeta, yo rechazo el estereofón, reduzco el consumo de agua, reciclo los materiales valorizables, rescato animales en peligro, respeto las diferentes formas de vida, reutilizo los empaques, reparo los artículos dañados. Porque me responsabilizo, yo soy una persona R. ¿Y vos?
acaba de terminar la cumbre, bueno, recién ahora el año pasado, y hemos visto ya a principios de este año cómo siguen deforestando en algunos países, porque hoy día nos enteramos de todo al segundo, ¿verdad? Cómo se han seguido arruinando grandes áreas de distintos países que son fundamentales. Entonces, o sea, hubo un encuentro, una cumbre donde participó todo el mundo, pero inmediatamente después de la cumbre siguen haciendo cosas nefastas para el planeta. ¿Cómo ven eso ustedes que estuvieron ahí? Gaia. Y los mismos gobiernos de lo que salieron de París fue con una tarea muy grande, y es lograr implementar las metas, todos los compromisos que decidieron asumir para así lograr que verdaderamente haya un cambio en el comportamiento del ser humano. No podemos esperar que sea de hoy para mañana, pese a que es urgente y debería ser de hoy para mañana. Exactamente. Pero bien que mal tenemos que incluso cambiar nuestros modelos de consumo. Por ejemplo, la Contribución Nacional de Costa Rica lo que apunta es a una descarbonización de la economía. Y eso, por ejemplo, para mí como ciudadana implica que yo tengo que aprender a dejar de depender de la quema de combustibles fósiles para muchos aspectos de mi vida. Muchas veces pensamos en la quema de combustibles fósiles solamente cuando le echo gasolina al carro, pero bueno, quienes cocinamos con gas también estamos consumiendo combustibles fósiles. Muchos productos, por ejemplo, son derivados del petróleo, entonces también tenemos que ver eso, o muchos productos que consumimos implicaron una quema de combustibles fósiles. Entonces es generar un cambio en toda la economía para que verdaderamente dejemos de extraer combustibles fósiles del suelo, dejemos de deforestar porque hace falta la madera, y eso va a tomar, esperemos que menos de 50 años, pero va a tomar un tiempo muy largo. Yo digo, es como si una saliera del hospital y le acaban de decir que tiene cáncer. No puede decir, bueno, dentro de 5 años voy a empezar a tomar manzanilla. Hay que actuar ya, si realmente queremos salvar este cuerpo. La solución trata de abrirse a muchos temas, porque los procesos sociales o los procesos económicos obedecen a muchas temáticas. La deforestación, por ejemplo, es una cuestión con empleo, una cuestión con producción, una cuestión con política, con contexto local, contexto regional, contexto mundial. ¿Por qué pasa? No es solo por una cosa, sino por un gran complejo histórico o económico que lleva a que ocasionen ciertas cosas. Entonces, si bien con este acuerdo se genera una plataforma, una base o una base ideal de cómo debería empezarse a modificar el desarrollo, eso también tiene que introducirse a cada sociedad, en cada sociedad con sus diferentes historias y con sus diferentes procesos políticos. Entonces es algo que toma tiempo. Sí, y es más o menos ahí donde tenemos que ir encajando. Sí, es algo, o sea, yo creo que más allá de que haya una cumbre y demás, tiene que llegar al ciudadano común y corriente, claro, digamos. Es necesario un proceso socioeducativo en el que la gente empiece a ser consciente de todo esto que indicábamos antes sobre el consumo, porque la gente no es consciente de nada de eso, y si no se empieza por los más jóvenes, por las escuelas, desde la base, el cambio no se va a dar, por más que hayan cambios políticos y fuerzas como más grandes. Se necesita que desde la base la gente entienda por qué es importante cambiar los patrones de consumo. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático. Gaia. Ustedes no estuvieron ahí en la toma de decisiones, sino estuvieron jugando otro papel. Desde ese papel que jugaron, sienten que hay una conciencia ahí de la sociedad y que realmente van a hacer esos cambios necesarios urgentemente. Yo estuve en la cumbre de Copenhague hace 6 años, donde se suponía que tenía que salir este acuerdo, para que tengan una idea. Tomó 6 años entonces llegar a realmente tener el acuerdo, que obviamente no es un acuerdo perfecto, pero es un acuerdo. Y se le pueden señalar muchísimas cosas, que pudo haber sido mejor, por supuesto, siempre puede ser mejor todo, pero ya finalmente tenemos algo. Entonces, para mí, después de vivir todo este proceso, lo veo muy positivo, porque es un mensaje muy importante que ya los países, ¿verdad?, los líderes mundiales se hayan puesto de acuerdo finalmente para poder tener un marco general. Obviamente la tarea nos toca a todos, es que eso es lo que tenemos que interiorizar, claro, y son cosas que tenemos que estar haciendo ya. Entonces, lo importante de esto es que ya existe un marco. Desde antier, como dicen. Desde antier, exacto. Existe un marco, existe el respeto
respaldo necesario que se necesitaba para que aquellos grupos, los diferentes sectores, ¿verdad? Individuos, comunidades, etcétera, que ya están haciendo cosas, hay que hacer mucho más, estamos de acuerdo, pero todas esas acciones ya tienen un asidero, ¿verdad? El mensaje fue claro y el mensaje del acuerdo lo que nos dice es que si tenemos que cambiarle el rumbo, ¿verdad? Agarrar el timón y darle vuelta. Exactamente, totalmente. No es una vueltita, es vuelta en U. Es correcto, porque hacia donde vamos es al despeñadero. Totalmente. Si seguimos así. Es decir, ya hay cosas muy claras, cada año estamos leyendo siempre en las noticias que todos los años son el más caliente que el anterior. Sí. Y eso ya, ¿verdad? Es mucho decir. Ya se dijo de este año, que será mucho más caliente. Exactamente, y el fenómeno del niño este año, es decir, del año pasado hasta ahora ha hecho estragos en todo el mundo. Es decir, viene más tremendo ese niño. Claro, y eso no es solamente que qué calor o qué frío, no. Obviamente eso repercute en muchísimas cosas, la seguridad alimentaria, por ejemplo, eso es un tema importantísimo, cómo estamos manejando el tema de energía, ¿verdad? Y ahí lleva implícito, obviamente, todo un tema de responsabilidad, ¿verdad? De cómo necesitamos actuar. No importa lo que hagamos, no importa que estemos trabajando en ambiente o no, esto no es un tema ambiental, ¿verdad? Es un tema que tiene que ver con todo, entonces depende de lo que hagamos, ya el hecho mismo de estar aquí en este planeta implica una huella, implica un impacto, entonces cómo podemos minimizarlo, cómo podemos ser más responsables y realmente ir avanzando ya. Porque soy responsable del futuro del planeta, yo rechazo el estereofón, reduzco el consumo de agua, reciclo los materiales valorizables, rescato animales en peligro, respeto las diferentes formas de vida, reutilizo los empaques, reparo los artículos dañados. Porque me responsabilizo, yo soy una persona R. ¿Y vos? Algo que a mí también me impresionó mucho en la COP fue la pasión de los negociadores por lograr realmente que la palabra que se iba a poner ahí satisfaciera las necesidades de la mayoría, y también el rol que juega la sociedad civil en este tipo de negociaciones, porque a fin de cuentas estaban ahí siempre presionando, manifestándose para que realmente tuviésemos un acuerdo justo y que eficaz y eficiente. Sí. Yo creo que genera una responsabilidad, digamos, hay muchos actores en la COP, algunos muy buenos, algunos no tan buenos, algunos tienen ciertos intereses que nos benefician y otros no, es una contienda de intereses, y pues logramos algo que es una ruta que en algunos puntos logramos que nos beneficie mucho, y eso es gracias al esfuerzo que han hecho no solo negociadores de este país, sino de grupos de negociación donde participan y nos representan. Sin embargo, hay muchas formas de llegar a la meta. Lo que no está definido es qué acciones se van a tomar en el transcurso del tiempo, y es ahí donde empieza la responsabilidad ciudadana de asegurar que esos intereses y esas acciones nos beneficien directamente y sean tan positivas como pueden ser. Lo que se asegura con el acuerdo es simplemente la ruta, pero no en sí los pasos que se pueden dar, y van a haber mucha competencia, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, sobre cómo lograr un mejor beneficio para su país y cómo mejorar las condiciones para su país. Y es una competencia en la que estamos involucrados, cómo buscar esas soluciones tecnológicas, cómo hacer ese cambio en la economía hacia la descarbonización de una forma que nos beneficie socioambientalmente, y esa innovación y esa creatividad y esa responsabilidad es el día a día que le toca ahora a la ciudadanía. El agujero ya tiene 28 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio de América Latina. La capa de ozono, protectora del planeta, cada día está más rota. Gases. Humo. Gases. Humo. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Estás escuchando Gaia por Radio U 101.9. Estamos hablando con Katiana de Latin Clima, con Rosa, Adrián y Adriana de la Ruta del Clima, quienes estuvieron presentes allá en la cumbre del cambio climático en París el año pasado, y hoy nos están comentando cómo fue esa experiencia y qué queda de todo lo que se vivió allá en París.
nosotros fuimos parte, lo que es Latinclima, de una organización que se llama Internews, que tiene diferentes brazos en diferentes regiones del mundo. Nosotros somos el brazo aliado de Internews para América Latina. Entonces estuvimos como con más de 40 periodistas de todas las latitudes que estaban cubriendo la cumbre desde diferentes ángulos. Y fue muy rico también porque estuvimos editando muchas informaciones, aquellas en español, se publicaron también en el sitio de Latinclima, entonces generamos también una serie de informaciones muy, muy variadas, dependiendo de todos los puntos de vista, porque para un solo periodista es imposible cubrir la cumbre, eso jamás. Sí, jamás. Es una cosa realmente enorme. Esta vez habían 3,000 periodistas acreditados y solicitaron acreditarse el doble. Entonces realmente fue algo bastante complejo. Estamos hablando de todo el mundo, exactamente, de todo tipo de medios dependientes o medios consolidados o medios tradicionales, etcétera, ¿verdad? Fue muy interesante y muy rico porque a la hora de trabajar en redes, entonces los diferentes periodistas cubren los temas que les interesa y podemos a nivel de red ya tener un cúmulo de informaciones y una visión mucho más rica de lo que está pasando. Informaciones del tema de salud, todo lo que tiene que ver con enfermedades, vectores, etcétera, relacionado con el cambio climático, ¿verdad? Así que se echó en el tema de ciudades, temas económicos, qué va a pasar con las pérdidas, digamos, de los eventos extremos que va a atizar el cambio climático en el futuro, cómo eso implica, ¿verdad?, en la seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, dependiendo del interés que exista para cada uno de los periodistas, así va a ser la cobertura. Claro. Obviamente al final todos cubren lo del acuerdo y cómo salió al final, pero también eso incluso tiene diferentes perspectivas. Gaia. En esta cumbre, el presidente de la COP era el ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Es la primera vez que no es el ministro de Ambiente. Y eso es una clara señal de que el tema ya no es realmente un tema ambiental, sino un tema de desarrollo. Entonces, que había que manejarlo con todo el arte de la diplomacia. Claro. Realmente los franceses lo hicieron muy bien. Dieron toda una clase de diplomacia. Manejaron grupos, el Comité de París fue un grupo que ellos manejaron específicamente, incluso con partes que pueden ser muy polémicas. Ellos lograron hacerlo de tal forma que al final se lograra ese consenso que se necesita para poder sacar el acuerdo, porque es que eso es parte, no es como que la mayoría dijo, no, es que todos tienen que estar de acuerdo de alguna forma para que realmente salga ese acuerdo. Gaia. Estuvimos algunos periodistas de Costa Rica, no muchos, pero bueno, también es parte de las dificultades de obviamente viajar a una cumbre, pero sí por lo menos dimos a conocer qué estaba pasando con Costa Rica en alguna medida, ¿verdad? Bueno, aquí la información, digamos, que dieron los medios masivos no fue buenísima, de hecho, ¿verdad? Apenas si se tocó el tema, por eso te preguntaba. Me imagino, creo que Latinclima habrá informado bastante bien. Bueno, y también la Ruta del Clima informó muchísimo. Y de hecho, bueno, precisamente parte de nuestro objetivo como la Ruta del Clima, pensando en que como no hay tantos periodistas que pueden asistir a las cumbres, nosotros íbamos con el objetivo de informar a la juventud sobre qué era lo que estaba pasando y cómo lograr que la población joven realmente se interese por el tema, porque siempre nos ha llamado la atención que si bien nosotros realmente estamos apasionados por el tema de cambio climático, el resto de la gente piensa que sí, bueno, estoy comprometido con el ambiente, sí, pero no lleva las cosas más allá o no se informa más allá. Entonces nosotros íbamos con una tarea aparentemente sencilla de documentar vía redes sociales, con notas pequeñas en nuestro blog, con pequeños webinars también desde allá, que era lo que estaba pasando en la COP. No solamente en las negociaciones, sino también en todos los eventos paralelos que suceden y que realmente es impresionante porque uno cuando ve la agenda del día es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque hay como 50 eventos a los que me gustaría asistir y somos 2 y no se puede, ¿verdad? ¿Y cómo respondió la juventud? Nuestro Facebook se volvió realmente loco en esos momentos y Twitter también. Hicimos 3 webinarios en la COP. 2 enfocados en el tema de salud, que es un tema muy, muy importante, y fue curioso porque de hecho estuvimos en una actividad donde estaba la directora de la Organización Mundial de la Salud y ella misma decía que ellos se sentían como excluidos del proceso, porque muchas veces pensamos en cambio climático, pensamos en aumento de las emisiones, la contaminación, el aumento de la temperatura, pero no llegamos de una vez a hacer como esta correlación directa con los problemas que implica esto para la salud. Entonces decidimos que sería interesante también hablar un poco del tema. A la gente le gustó, tuvimos
muy buena respuesta desde Costa Rica. De hecho, siempre había gente interesada y siguiendo. Como jóvenes nos interesa tener acceso a la información de primera mano, fresca, y fue algo que con lo que llevamos en el objetivo, siempre como esta visión general de qué es lo que está sucediendo. Tal vez no nos enfocamos mucho en el acuerdo, y es porque, bueno, como mencionaba Katiana, a veces hay, en este creo que hubo 4 borradores, 5. 4 borradores. Es complicado, entonces decidimos como tener una visión más general. Y también una de los puntos de vista que tratamos de explotar es que hay ciertos temas o temáticas principales que afectan el proceso de toma de decisión y que es importante ilustrar, por ejemplo, el género, los derechos humanos, la salud, la biodiversidad, que se ven afectados, indígenas. Los pueblos indígenas, que es muy importante conocerlos para entender por qué el tratado y por qué las negociaciones se comportan de una u otra forma. Gaia los invita muy cordialmente a ser también parte de Latinclima. Latinclima es la red de comunicación en cambio climático para América Latina, que pueden acceder en www.latinclima.org. Allí pueden encontrar noticias, recursos, oportunidades, todo lo que tiene que ver con cambio climático en la región latinoamericana. También se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias y enviarnos también sus sugerencias. Durante la COP hubo muchos esfuerzos desde Francia, de distintas organizaciones, de dar a conocer lo que estaba pasando, pero es claro que a Costa Rica esa información al público en general, digamos, a la gente de día a día no llegó, o sea, porque los medios de comunicación no lo plasmaban, muy poca gente sabía lo que estaba sucediendo allá, había gente que solo sabía que había un grupo en Francia gastando recursos del Estado, porque esas eran las noticias que llegaban, en lugar de darse a conocer la importancia de ese grupo allá y lo que estaba aportando, ¿verdad? Entonces yo creo que la gran pregunta es ¿cómo hacemos para que todo esto que sucedió en la COP llegue a la sociedad en general? ¿Cómo hago para que el estudiante se involucre, para que el señor mayor entienda la importancia de cambiar los patrones de consumo? O sea, ¿cómo hacemos para involucrar a la sociedad realmente y que sientan que no es deber de un grupo que está informando o de un grupo que está consciente, sino que es deber de cada uno de nosotros cambiar? Y de todas las personas, Adriana, ¿verdad? Porque como decía anteriormente, aquí los medios masivos dieron una pinceladita apenas de que, como bien decís, ¿verdad? De que había un grupo allá en París y hablaban más de los atentados y ISIS y todo ese asunto que del cambio climático, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la población se involucre toda? Porque si bien es cierto, ahora que mencionaba Rosa, hay muchos jóvenes, muchas y muchos jóvenes interesados que participaban de los webinars, que estaban en todas. Gaia. Pero también hay una enorme población de todas las edades que no sabe y que no entiende realmente la emergencia que está viviendo el planeta. Entonces, y creo que más que eso es que no entienden, o sea, no entienden la importancia y cómo les afecta. Saben que viene el fenómeno del niño, pero, sí, el niño va a estar, pero más tiempo de playa. O sea, no lo relacionan realmente en los efectos a largo plazo que eso va a tener en cuanto a producción, en cuanto a consumo, en cuanto al desarrollo del país, sino que se queda únicamente con que, sí, está más caliente. ¿Y qué? De hecho, en los medios más superficiales hablan justamente de entonces usemos tal marca de bronceador y pongámonos tal bikini, ¿verdad? Como que es un chiste y realmente estamos hablando de algo muy serio. Es que hay que sensibilizar mucho. Hay una tarea muy importante de comunicación y sensibilización. Y yo creo que tal vez la primera tarea, luego de que ya me he acercado al tema, ya lo he comprendido, al menos lo básico, es ver cómo ese tema se refleja en lo que yo hago, en mi trabajo, en mi pasión. Por ejemplo, hay muchos ambientalistas en este país, o muchas personas en sí, amas de casa que reciclan, aún con eso poquito que hacen, les importa el ambiente, les importa cuidar el país y en sí el mundo. ¿Qué puedo hacer yo y cómo se refleja lo que yo hago en mi trabajo y cómo ligarlo al cambio climático? ¿Cómo me va a afectar? ¿Cómo puedo cambiar lo poco que yo afecto a la economía o afecto al desarrollo para hacerlo diferente? Yo creo que esa es la tarea, ver en qué puedo hacer yo, porque es una cuestión de números. Tenemos 100 años para hacer un cambio total y 50 para hacer uno significativo, y eso toma de que empecemos a hacerlo masivamente y eso es algo que tenemos que hacer todos en el día a día. También es importante que como ciudadanos comprendamos nuestra responsabilidad a la hora de tomar decisiones políticas o que dejen que tomen decisiones políticas por nosotros. Pensando que estamos en época de elecciones municipales, no importa, a nivel local es donde se pueden generar cambios realmente importantes. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si mi candidato a alcalde no ve como prioritario el tema de gestión de residuos?
de ahí no va a haber programa de No reciclaje. pasa nada. O si no, es importante, por ejemplo, que haya una buena sectorización del sistema de transporte público en el cantón. Voy a seguir con este marascal enfrente de la casa. Entonces, esas pequeñas decisiones que va a tomar el alcalde de este cantón es parte de Y lo ni que tan afecta pequeñas globalmente. cuando trabajo en una empresa o en una institución. Me hace feliz pues la forma positiva en que ustedes lo miran, ¿verdad? Yo siento que estamos ya en el filo del acabose y yo creo que tienen razón en el sentido de que todo mundo, no solo Katiana, no solo Cintia, no solo Adriana, ¿verdad? Tiene que sumarse al trabajo urgente que hay que hacer. Así que pues desde aquí, de parte de Latinclima, de la Ruta del Clima y de Radio U y de este espacio de Gaia, pues deseamos que la gente que nos escucha también sea transmisora de esta necesidad de cambio de cada una y cada uno de ustedes, en sus casas, en sus oficinas, en su trabajo, con sus hijos, con sus papás, que podamos quitar esa ignorancia generalizada que hay en la sociedad y, aunque suene alarmante, explicarle a nuestra gente lo que está pasando para que tomen acciones desde ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo el aporte y por ser parte de la COP. A ustedes por escucharnos. A Paolo, que estuvo en el control técnico, muchas gracias. De hoy en 8 a las 11 de la mañana nuevamente estaremos aquí por Radio U 101.9 en este espacio de Gaia. 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 Porque no somos la tela, sino uno de sus hilos. Gaia. El Parque Metropolitano La Sabana había sido catalogado por especialistas forestales como un desierto verde, pues a pesar de que contaba con miles de grandes árboles a lo largo y ancho de sus más de 60 hectáreas, estos son especies exóticas que no contribuyen con el ambiente, además de encontrarse enfermas. Las reacciones ante la rearborización han sido múltiples, mayormente ante el entendimiento de la necesidad de sustituir especies exóticas por especies nativas y las ventajas que esto trae al ecosistema. Sus visitantes se han manifestado a favor del cambio. Son árboles que, aparte que son peligrosos, porque cuando se secan las ramas se caen y no dan nada. Entonces, por lo menos el árbol frutal, cuando crece, aunque se haga un alboroto ahí, pero usted agarra una naranja, un mango, algo ahí, come algo. Al igual que otros lagos de Costa Rica, el lago de la Sabana se ha venido secando. Esto preocupa no solamente al sector ambientalista, sino a la población en general. Sí estaba un poco preocupado por el lago que estaba seco, pero ya veo que ya lo están llenando. Ya hoy lo comenzamos a llenar. ¿Por qué se secó? Te voy a explicar. La gente no entiende o no creen que esta agua que se echa en el lago es un ojo de agua, no, es agua potable. Para poder llenar o que se mantenga en el verano un poquito de agua, tenemos que tener una llave de un tubo de 4 pulgadas abierta, agua potable. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo cerramos a lo mínimo que quede. Como es tanto el verano, ya se seca. Se limpió el lago pequeño con el que se secó. ¿Con qué lo estoy llenando? Con el agua del lago de arriba, que se mantiene lleno por los aguaceros que han habido. Y si llueve duro, nos ayuda más. Fernando Herrera, administrador de la Sabana. Gaia. Gaia. Este programa es una coproducción entre Radio U, Latinclima y La Ruta del Clima. Les esperamos el próximo domingo al ser las 11 de la mañana.